7 de enero damos comienzo al programa 398 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, mis oyentes de Obligados a Volver. Programa número 398, que corresponde al sábado 7 de enero. Algunos compañeros están de vacaciones y eso se va a reflejar en el temario, pero nosotros somos de los que decimos, el espectáculo debe continuar. De manera tal de que igualmente organizamos nuestros dos bloques, y este primer bloque destinado a la política nacional lo iniciamos con un informe de Valentina Novick sobre las escandalosas revelaciones de corrupción y otros delitos en lo que ella denominó los chats de la impunidad. La segunda parte de este bloque la dedicamos al humor político de Peroncho Delivery con su Congreso de Simios. Cerramos el primer bloque con la cumbia kirchnerista del Pepo, que está haciendo furor en las redes sociales. Hacemos un breve paréntesis para sumarnos al clamor nacional e internacional por la libertad de Milagro Sala. Y luego iniciamos el segundo bloque con la columna del rock nacional, nuevamente a cargo de Daniel Corey López, y su segunda entrega del raconto histórico que está preparando sobre este género, con el título Dictadura, genocida y rock nacional. A continuación, nos incorporamos al mundo irrepetible, inigualable de Luis Landicina, especialmente en este caso con las cuestiones de las colectividades. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, RS Positivo con el chamamé para Mbappé. Y dicho esto, ¿qué te parece, Valentina, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, soy Valentina Novick y esta es la columna de seguridad para el programa Obligados a Volver. El jueves 29 de diciembre, cuando estábamos en plenos festejos todavía de la final del Mundial y del Campeonato del Mundo para nuestro país, y comprando seguramente regalos y preparando la cena de fin de año, aparecieron una nueva entrega de los chats que fueron extraídos o presuntamente extraídos del celular del ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, Marcelo de Alessandro, del que ya habíamos tenido una primera entrega donde se destapó ese viaje al lago escondido que realizaron junto a jueces federales y miembros jerarcas del grupo Clarín, cuya además verosimilitud, comparando con otros hechos y otras evidencias de fechas y de lugares y de personas, nos dieron la pauta de que esos chats tenían algunos visos importantes de realidad. En esta segunda tanda, que seguramente no será la última, pudimos ver al ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad con la presunta comisión de varios delitos.
primero, en lo más grave, relacionado con el acuerdo que hubo claramente, según lo que dicen estos chats, en el texto del fallo de la Corte Suprema de Justicia que devuelve los fondos mal repartidos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y luego otros con contratistas de la Ciudad de Buenos Aires, donde se evidencia también el intercambio de favores, presuntos hechos de cohecho, corrupción, coimas, etc. La verdad es que hay dos reflexiones que tenemos para compartir con los oyentes sobre estos hechos. La primera, que pareciera que no es lo más importante, pero que tiene que ver con no solo la honestidad que debe tener cualquier funcionario, sino también la idoneidad para ejercer el cargo. El que al ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad le hayan hackeado, digamos, todavía no tenemos claro cuál fue el método, pero le hayan hackeado el celular, ya de por sí es grave, porque se presume que es un funcionario que debe velar por la seguridad del resto de los ciudadanos y es incapaz de poder proteger sus propias conversaciones privadas. La segunda reflexión es, y que deviene también de la primera, los niveles de impunidad con los que se manejan en esas esferas, funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Ciudad de Buenos Aires, jueces federales, contratistas, como hemos dicho, del Estado, miembros funcionarios de la Agencia Federal de Investigación durante el periodo del gobierno de Mauricio Macri, donde con una liviandad y una displicencia en algún punto terribles, operan y acuerdan para cometer, como dije antes, una cantidad inusitada de delitos. Siempre tenemos que dejar en claro que aún estamos en la presunción de esos delitos y queda que la justicia o alguna parte del sistema judicial que esperemos que todavía quede honesto e incorruptible pueda investigar fehacientemente estos hechos y poder develar la verdad. En términos políticos, claramente esto genera movimientos en la interna del partido de Juntos por el Cambio, en lo que no vamos a ahondar en esta columna. También activó movimientos de pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, y en los últimos 2 días el apartamiento por licencia temporaria del ministro Marcelo D'Alessandro. La verdad es que todos estos hechos que salieron a la luz nos demuestran que la situación de degradación institucional en las líneas, digamos, específicamente el funcionariato que maneja los temas de justicia y de seguridad es muy alta y es muy grande. Por lo tanto, no nos sorprende el derrotero de todo el sistema de gobierno de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que ha devenido desde el inicio, digamos, de la gestión de Rodríguez Larreta, aunque los antecedentes son previos, en una fuerza policial cuya buena parte de sus miembros están al servicio de las operaciones políticas del jefe de gobierno y de sus ministros, y una justicia de la ciudad claramente cooptada y armada a imagen y semejanza también del jefe de gobierno de la ciudad.
Esto deja, y uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué queda para los ciudadanos y ciudadanas de a pie? ¿Qué queda para aquellos barrios del sur de la ciudad, sobre todo, que son los que sufren la problemática de la inseguridad? También en estos días, y a raíz de este hecho, se adelantó la publicación del mapa del delito del año 2022, donde denotan una baja sensible nuevamente de los homicidios en la ciudad, cuestión que viene siendo en curva descendente desde al menos el año 2013 en la ciudad de Buenos Aires, como tendencia. Y como una forma, digamos, presentando este mapa del delito como una forma también de justificar la gestión del ministro de Seguridad y Justicia, pero ese mismo mapa sigue demostrando que la diferencia entre lo que padecen los ciudadanos del sur de la ciudad y los que están en el centro y norte sigue siendo muy alta. La mayoría de los delitos y de los homicidios se concentran en las zonas más pobres de la ciudad de Buenos Aires, donde además no llegan los servicios en tiempo y forma como si llegan a la zona norte, donde se denota y se queda clara la gestión del gobierno de la ciudad, que es hacia aquellas zonas donde tiene su base electoral Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio. En términos del desarrollo de la política de seguridad, la policía y la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen un presupuesto que duplica a cualquier provincia de nuestro país, sigue resultando a ojos vistas ineficiente y sesgada hacia los sectores de mayor poder adquisitivo. Veremos cómo sigue, cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Entendemos que este alejamiento o que esta licencia del ministro de Seguridad debería transformarse en una renuncia, porque es imposible sostener la credibilidad en el sistema democrático y en las instituciones cuando la cabeza política de un área tan sensible como es justicia y seguridad está envuelta en hechos de corrupción, cohecho, complot para cometer delitos, y que puede escribir o puede en un audio muy suelto de cuerpo decir que va a mandar a buscar al jefe de otra fuerza federal con un patrullero. Bueno, veremos, como decía antes, cómo sigue la situación y seguramente lo charlaremos en próximas columnas. Buenas tardes y muchas gracias. Pero mis sueños son muy diferentes. No puedo dejar de pensar que en alguna parte del universo debe haber algo mejor que el hombre. Sí, debe haberlo. Ese es el comandante George Taylor, que necesitaba creer que en algún lugar del universo tenía que existir algo mejor que el ser humano. Dicen, no está confirmado, pero casi, que decidió abandonar el planeta Tierra después de ver la sesión de diputados de ayer. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El Frente de Todos denunció misoginia contra Cecilia Moró y se quedó corto. Lo que pasó ayer en el Congreso tuvo misoginia, violencia, patoterismo, bravuconería, machismo. Fue un escándalo y una ensalada de lo peor de Juntos por el Cambio. Decir lo peor de Juntos por el Cambio es un montón ya, porque es lo peor de lo peor. Es como lo más podrido de la cloaca. Es como lo más al pedo de Gran Hermano. Es como lo más mufa de Macri.
Paréntesis, la subtren Mufacleta lo hizo de nuevo. Alemania, la raza superior según Macri, quedó afuera del mundial en fase de grupos. Es fulminante. Por favor, Mauricio, disfrazate de canguro para mañana. Volvamos. Con gritos, insultos y escándalos, Juntos por el Cambio logró bloquear la sesión en la que se iba a concretar la creación de 9 universidades. Los mismos que nos acusan a los peronistas de haber cerrado las escuelas, algo que no pasó, defienden la educación pública del mismo modo en que el rey de España defiende a los elefantes. Por cierto, ¿cómo olvidar esa pobre bestia al borde de la muerte al frente de un elefante asesinado? En medio de la tensión por el Consejo de la Magistratura, la oposición no dio quórum para ratificar en el cargo a la presidenta de la Cámara e impidió debatir la creación de 9 universidades. Es cierto que la creación de nuevas universidades complica al macrismo, ¿no? Porque más gente con estudios universitarios es igual a menos candidatos de Juntos por el Cambio. El escándalo fue mayúsculo, sobre todo porque los diputados y las diputadas del macrismo volvieron a pasarse la democracia por las últimas 4 letras de la palabra mayúsculo. ¿Hulo? ¿Qué es un hulo? Culo, Mauricio, culo, 4. El 4 es el que viene después del 3. 1, 2, 3, 4. Culo. La diputada Blanca Osuna estaba exponiendo sobre la creación de las universidades y el macrismo empezó a los gritos. Mirá. ¡Basta! Les pido a las señoras diputados, no me grite, Wolf. Diputada, si no se ordena la sesión, es muy difícil seguir con el tratamiento. Les pido que se sienten, cada uno en su lugar, que no eleven la voz, que no golpeen las bancas. Por favor, ya no grite, Wolf. Los oídos me funcionan bien. Soy mujer, diputado Wolf. No soy retrasada, no soy sonsa. No me trate de tonta. No me subestime, Wolf. Siéntense, diputadas, por favor, que quiero continuar con la sesión. Waldo Wolf, y perdón si hay alguien comiendo, abandonó por un instante los mimos al embajador de los Estados Unidos para decirle tonta y retrasada a la presidenta de la Cámara. Un ejemplo de valentía y republicanismo, por supuesto, ¿no? Por favor. Igual, no es cierto que Wolf les grite solo a las mujeres, también les grita a los niños y a algunos animales pequeños. Y una vez le gritó a un maniquí que no era la novia de su amigo Fernando Iglesias. El clima legislativo ya había comenzado a tensarse en la previa, cuando había fracasado la sesión preparatoria para elegir a las autoridades del cuerpo. La oposición acumuló voluntades para no dar quórum al objetar la decisión de Cecilia Moró de dejar sin efecto la nómina de legisladores para el Consejo de la Magistratura. Y acá hay algo increíble, muy insólito. Cecilia Moró dejó sin efecto la nómina de legisladores para el Consejo de la Magistratura para defender la autonomía de la Cámara de Diputados contra un fallo de la justicia que le quitaba una representante al macrismo, a la Unión Cívica Radical. O sea, estaba defendiendo el nombramiento de la consejera macrista radical bloqueado por la justicia. O sea, el macrismo se opuso a que Cecilia Moró defienda al macrismo. ¡Una locura! Se oponen a cualquier decisión del oficialismo, incluso si esa decisión los beneficia. Tienen la oposición en piloto automático. Dejaron a un pajarito de madera apretando el botón de no, como el de los Simpsons. Al pajarito de madera se lo encargaron a Jonathan Morel, por supuesto. Costó 13 millones de pesos. Por otro lado, al pajarito de madera no se lo encargaron a nadie porque ya lo tenían a Milman. Luego de que el oficialismo lograra un ajustado quórum de 129 diputados, los integrantes de Juntos por el Cambio bajaron al recinto, donde había quórum, ahora sí bajaron, con la única intención de bloquear la sesión, con el argumento de que la consideraban nula por haber empezado después del horario pautado. Disculpame. Tendríamos que haber pautado la sesión para cuando llegara la lluvia de inversiones que prometió el alcalde de Mufalandia. Apenas bajaron al recinto, armaron un scrum, así un scrum tumultuoso, como la reunión tumultuosa de Tom Sharp, pero sin gracia. Por cierto, lean ese libro que es hermoso y muy gracioso. Reunión tumultuosa de Tom Sharp. Se escribe Sharpes, S-H-A-R-P. Así nunca te van a ver los macristas, Peroncho. Vos decís que si hago un noticiero que se llama Peroncho, con contenido peronista, no me van a ver los macristas. No, si seguís recomendando libros no te van a ver nunca. Los diputados de Juntos por el Odio se acumularon como si fueran privilegios para el campo. Se amontonaron como rugbyers cuando ven a un indigente.
todos alrededor del atril de la presidencia, y a los gritos empezaron a cargar contra los legisladores oficialistas que le salían al cruce desde el sector derecho. Ya era raro que ellos se opongan a algo que estaba a su derecha, pero bueno. Fernando Iglesias, Waldo Wolf, perdón si hay alguien comiendo, Silvia Los Penato, iban, venían, puteaban. Cuando se cansaban recuperaban potasio comiendo una banana y volvían a putear, se golpeaban el pecho. Waldo Wolf en un momento creyó que era un ritual de apareamiento y aceptó que Fernando Iglesias los sacuda un rato. Karina Banfi y Maximiliano Ferraro le pegaban a la banca. El dominante macho Cristian Ritondo gruñía, ululaba, se golpeaba el pecho. Como explica Ian Redmond, que es un especialista que trabaja en la Alianza de Simios, los gorilas atacan cuando se sienten en peligro. Estos gorilas sienten el peligro de perder privilegios. Y por supuesto reaccionan así. Es un golpe contra el Parlamento, sinvergüenzas. Es un golpe contra la Cámara, sinvergüenza. En ese contexto de pelea, discusiones, Mario Negri meando una banca para marcar territorio, se retrasó la sesión especial de la tarde y Juntos por el Cambio la declaró nula. Negri y Moró protagonizaron un incidente en el que se sacaron chispas. Bueno, eso dicen los diarios, eso dice Página 12. En realidad, a Moró sí se le vieron chispas. Negri estuvo más bien, está bastante chamuscado, ¿no? Ya sabemos que tiene menos chispa que una goma, dos banderas. Tiene menos chispa que bujía de bicicleta financiera. No se llegó a escuchar bien qué le decía el radical Negri a Cecilia Moró, pero la respuesta de Cecilia Moró fue lapidaria. Le dijo: yo no sé cómo usted trata a su mujer, pero a mí así no me trata más por ser mujer. La esposa de Mario Negri ya salió a decir que Mario la trata muy bien y siempre la deja limpiar toda la casa antes de darle permiso para lavar los platos. No está confirmado, pero parece que Mario Negri le dijo a Cecilia Moró: siempre es culpa mía, ¿no? Sos igual que tu vieja. No te alcanza con el quórum que te doy todos los meses. ¿Sabes qué? Los diputados se quedan conmigo. Basta. Finalmente, en medio del bardo, Cecilia Moró anunció el levantamiento de la sesión. Sin embargo, antes de culminar, el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, pronunció una breve alocución en donde manifestó la decisión de su bancada de seguir debatiendo, aunque ya no iban a continuar las deliberaciones. Así, calificó la maniobra opositora como un espectáculo lamentable. Es más, llamó a la producción de Gran Hermano y dijo que lo de los diputados del PRO fue un espectáculo lamentable. Llamó la apertura del Mundial de Qatar y dijo que lo de los diputados del PRO fue un espectáculo lamentable. Llamó Jorgito Porcel Jr. mientras le mangueaba guita a la madre que había mendigado toda la tarde y dijo que estaban dando un espectáculo lamentable. La diputada Vanessa Siley indicó que la violencia de los diputados opositores es inadmisible y lanzó: hablemos de violencia de género. Desde el macrismo se niegan a hablar de violencia de género, mucho menos si la propuesta viene de parte de una minita. La diputada Paula Penaca, por su parte, remarcó en redes sociales un gesto obsceno que realizó Ritondo durante la sesión. Ritondo, completamente sacado, le hizo a Cecilia Moró con los dedos el gesto de penetración. Mira esto. Es el famoso lenguaje inclusivo que reclama el macrismo, ¿no? Ese sí. ¿Qué van a decir? ¿Que la señal significaba tengo un anillo? ¿Qué van a decir? ¿Que le estaba invitando a jugar al pits de los mayas? ¿Viste que tiene el arito ahí que mete la pelota ahí? Ritondo, además de vociferar, insultar y hacer gestos obscenos, le gritó esto a Cecilia Moró. Es diputado nacional y usa un gentilicio como insulto. Le grita venezolana como si eso fuera un insulto. Es violento, misógino y xenófobo. Por algo es el jefe del bloque. Qué vulgar lo de Ritondo, ordinario, violento, machista. Peroncho siempre, nunca me voy a olvidar
Cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar. Dijimos no al ALCA, también al FMI, a todos los gorilas, al monopolio de Clarín. Toda la fiesta con las palmas arriba y dice: ya debe ver que en mi casa hay una foto de Perón en la cocina. Y ahora de grande, unidos y organizados junto a Néstor y Cristina, voy a seguir la doctrina peronista porque ya no tengo duda. Voy a seguir con la bandera de Evita de la cuna hasta la tumba. Con las palmas arriba, los pibes, las pibas. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como a mí me gusta decir y presentarme, porque uno nunca sabe en qué horario y en qué lugar del mundo te escuchan. Mi nombre es Daniel Coray López y esta es la columna de rock nacional exclusiva para Obligados a Volver. En la primera entrega les hablé un poco sobre el inicio del rock nacional, especialmente el rock en castellano. Para hacer una breve reseña, les recuerdo que en 1956, Eddie Pequenino, el trombonista argentino que también era actor cómico, había trabajado en algunos programas de Alberto Olmedo y en algunas otras expresiones de ese género, creó el grupo Mr. Roll, con el cual trataba de emular a Bill Haley y sus Cometas, agrupación que tenía mucho éxito, especialmente a partir de los años 54-55. Luego continuaron otras expresiones y allá por el año 65 los primeramente llamados Gatos Salvajes llegaron a Buenos Aires y se convirtieron en Los Gatos, sin salvajismo en todo caso. Los Gatos, liderados por Lito Nebbia, crearon las primeras canciones del rock nacional en castellano, recordando como una de ellas, la más importante, quizás la que permitió su introducción en el plano del conocimiento general, fue La Balsa. Tema que, sin embargo, en su autoría hay cierta discusión, porque La Balsa parece que fue escrita por otro intérprete, Tanguito, en los baños de Once. Lo cierto es que a partir de ese momento empezó a circular muy minoritariamente este tema en algunas radios AM de la época. Prácticamente no existía ningún tipo de apoyo publicitario para el rock nacional, ni cervezas, ni cigarrillos, ni gaseosas, ni nada. Y la verdad que los músicos planeaban sus presentaciones a todo pulmón. Empezaron a sumarse otros intérpretes como Almendra, el trío Manal, Box Day, León Gieco, que fueron acrecentando el caudal de músicos y artistas del género. Pero todavía habría que esperar un poco. ¿Y qué habría que esperar y por qué? Porque allá por el año 1976, para ser más exacto, el 24 de marzo de ese año, se instauró en la Argentina un grupo criminal
que tenía como objetivo tomar el poder, encabezado por Jorge Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, referentes principales del ejército, la marina y la aeronáutica. El plan siniestro, creado con el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, no era otra cosa que un contubernio entre civiles, militares, religiosos, empresarios y otras yerbas, especialmente mediáticos. Lo cierto es que ellos instauraron a partir de ese momento una veda y una censura muy estricta, especialmente en lo que tenía que ver con la cultura. Terrorífico para ellos, terrorífica la cultura para los genocidas. Entonces, ¿a quienes primariamente iban a atacar? A los jóvenes. Muchos tuvieron que exiliarse, muchos tuvieron que irse del país para salvar su vida, como León Gieco, Miguel Abuelo y muchísimos otros. Y aquí en la Argentina, los pocos que quedaron se arremangaron y trataron de subsistir. Ciertamente las letras del entonces rock rebelde y del rock que cuestionaba aminoraron un poco esa vehemencia natural y lógica de los jóvenes para convertirse en una música un poco más accesible y que no pusiera en peligro la vida de sus ejecutantes. La dictadura tenía terror de que los jóvenes continuaran con la difusión de ideas que ellos consideraban lejos de su ideario. ¿Cuál era el ideario de la dictadura? Bueno, muy claro: someter al pueblo, mantenerlo sojuzgado y entregarlo sin ningún tipo de dudas a los mandatos imperiales. Hay una frase dicha por el almirante Macera en la Universidad del Salvador, en la cual queda bastante esclarecido cuál era el pensamiento de estos siniestros personajes. Macera dice: el estremecimiento de la fe terrorista, derivación previsible de una escalada sensorial de nítido itinerario, continúa con el amor promiscuo, se prolonga en las drogas alucinógenas y en la ruptura de los últimos lazos con la realidad objetiva común y desemboca al fin en la muerte, la ajena o en la propia. Poco importa, ya que la destrucción estará justificada por la redención social. Este es un párrafo de una larga locución inentendible, o en todo caso entendible desde un lugar solo. Sojuzguemos, violentemos a los jóvenes. Los jóvenes son peligro. Porque sí, porque es así. Porque la juventud, en todas las etapas de la historia, han sido muchas veces los transformadores reales de la realidad que les tocaba vivir. Entonces, ser rockero era sinónimo de subversivo para estas mentes pequeñas, la de los militares. Por lo tanto, también artistas como Mercedes Sosa, referente del folclore, al que consideraban muy peligroso, ya que por esa época el nuevo cancionero tenía integrantes como César Isela, Armando Tejada Gómez y la propia Mercedes Sosa, a quienes persiguieron y amenazaron, incluso antes de tomar el poder, con la célebremente triste y célebre llamada AAA, una organización fascista que con el cuento del anticomunismo preparaba el terreno para el golpe de Estado de 1976. El tango les caía un poco mejor y no tenían tanta cuestión con los referentes de este género. La dictadura se empeñó en destruir todo lugar de resistencia
y la música del rock es un lugar de resistencia por sí misma. Las persecuciones, las racias, las detenciones, la anulación de cualquier intento de realizar un recital sin el permiso, el aval y la firma de cualquier coronel, capitán, teniente o lo que fuera, como si ellos tuvieran alguna idea concreta sobre el tema en cuestión. Simplemente joder, molestar, perseguir a los melenudos, a los que tenían barbas, porque este rasgo, pelo largo y barba, para estas mentes simias era significado de subversivo. Fue un largo periodo, triste y doloroso en todos los sentidos para todo el país y para todas las expresiones sociales, pero para el rock nacional en especial muy, muy duro. Solo que en 1982 se recurrió al prohibirse la música en inglés a estos que habían sido anteriormente marginados para cooptar el interés de los jóvenes y que se sumaran, aunque fuera ideológicamente y en apoyo a la aventura loca de un alcohólico general Galtieri. Hay más para decir, mucho más, y espero que en la próxima columna lo pueda hacer con más expresión y más detenimiento. Les mando un abrazo y el próximo encuentro seguiremos hablando del rock nacional en la República Argentina. Gracias, que tengan buena vida. Yo suelo despedirme siempre con los cuentos de las colectividades. Ustedes saben que está comprobado por los antropólogos que los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos de los mayas, los peruanos de los incas, pero nosotros descendemos de los barcos. Quedan, gracias a Dios, algunas comunidades indígenas, pero también nosotros nos hemos encargado de que perdieran el orgullo de pertenecer a ellas. Ahora lo están recuperando. Hay 13 comunidades indígenas con más de 500.000 almas, y esta es una de las deudas pendientes que tenemos los habitantes de Argentina. Esta es una de las materias que tenemos que resolver con algo que decía su santidad, que está, como decía yo en el jubileo el otro día, en este mundo actual está todo globalizado menos la solidaridad. Y esto requiere solidaridad, pero no en esa solidaridad malentendida de la asistencia social. O como algunos dicen, los tenemos que integrar, pero los quieren integrar para borrarlos como cultura. Hay que integrarlos respetando su identidad, sus creencias y su fe y su orgullo de pertenecer. Yo suelo hablar mucho con mis paisanos, con los chaqueños, los huichí, los tobas, los mocovíes. Y gracias a Dios ya hay maestros bilingües, hay hasta algún abogado, hay especialistas en el medio ambiente a nivel terciario. O sea que Cristaldo es uno de los poetas sobresalientes del Chaco y es uno de los orgullosos de tener sangre toba. O sea, cuando se les dio la posibilidad demostraron de que son tan capaces como el que más. Lo que pasa es que requieren este tipo de posibilidades que a veces no le hemos dado, lo hemos ido arranqueando contra el monte. Pero esto va a cambiar, Dios mediante, va a depender de nosotros. La mayoría de nosotros viene de alguna herencia gringa, ¿no? Así que cuando hacemos una broma, estamos hablando del papá, de mamá o del abuelo. No hay crueldad en esto. Hay una broma. La crueldad está en la creencia popular, porque el sainete criollo hizo estereotipos y después en cada comedia que se hacía
estaban esos estereotipos como que eso era la general de la ley. Había un gallego bruto siempre, un alemán prusiano de bigotito allí, de pordiano y tondo para los suendos, un tano cocoliche, un turco mercachifle, un judío amarrete, siempre ruso, el ruso tal. Ninguna de esas cosas eran ciertas, porque los primeros rusos que vinieron acá fueron los gauchos judíos. Y fíjate vos, eran agricultores, venían a encontrarse con su destino, porque ellos nacieron pastores y labriegos. Las persecuciones los obligaron a cambiar de oficio, porque no podían salir corriendo con una chacra bajo el brazo. Por eso cambiaron de oficio para cosas más chicas que pudieran envolver, que es la joyería. La gente cree que eligieron la joyería porque sí, se vieron obligados. Algo que pudieran llevar con ellos, ¿no? Pero bueno, los árabes. Acá tiene que haber algunos. ¿Se acuerdan los que andaban con las telas, como yo tengo el poncho acá a la izquierda? Caminaban por las chacras, hasta que hacían una platita como para un carrito, y después para ponerle un caballo adelante, después chatita, y después tenda. 2 vidrieras, entrada al medio, puerta 2 hojas. Vidrieras de vidrios comunes, ¿no? Y después las persianas aquellas onduladas, ¿viste? Y el de la historia, es uno que le había ido bien, pero se había ganado eso. Entonces cuando había tenido plata, dijo, me va a dar un premio a mí mismo, me va a ir de vacaciones. Porque el árabe tiene como sobresaliente, le gusta hacer negocio, le gusta la plata y le gustan las mujeres. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay una tradición allá, que allá pueden tener hasta 8 o 10 esposas. Y usted dirá, qué lindo que es. No, no es tan lindo. Yo estuve en Egipto y me contaron cómo es la cosa. El tipo está casado y se enamora de nuevo. No está prohibido enamorarse, pero se tiene que casar. Si llegan a descubrir que tiene un amante, ojo, entre los musulmanes, ella y él son degollados en plaza pública. Lo que está permitido es casarse, lo que no está permitido es ser amante. ¿Está claro? Por eso algunos tienen 5 o 6 esposas, por respeto a esto. Al cuello. Vienen acá, se convierten, nadie los degüella y le meten para adelante. Este dice, me va a regalar una vacación para mí. Que esto nos ha pasado a muchos de nosotros, que éramos unos secos, hasta que pudimos hacer las primeras vacaciones. ¿Sabe cuáles eran mis vacaciones en mi pueblo? Yo arreglaba cocina, lavarropa, esas cosas, en una empresa muy grande, y me iba de vacaciones y me venía a parar a la hora de la entrada de los otros para ver lo que entraban y yo me iba. Pues no tenía ni, como me dijo un amigo de Santiago, le preguntaba, ¿dónde te va a ir de vacaciones? ¿Qué me voy a ir si no tengo ni para quedarme? Yo eso no tenía ni para quedarme, ¿a dónde iba a ir? Hasta que él pudo y se fue a uno de los lugares clásicos, o Mar del Plata, o Córdoba, o Mendoza, Salta, Mar del Plata. Entonces, la primera noche me va a regalar una función de teatro que hace años quería ir, nunca fui. Y se fue, teatro. Y al otro día dice, va a cenar afuera. Nunca cenó afuera. Vio el restaurante y entró. Y a veces habría que mirar antes la lista. 5 metros adentro ya se dio cuenta que la alfombra era muy esponjosa. Entró a mirar los costados, las mesas, de hilo blanco casi hasta abajo, con otro mantel atravesado también de hilo, y las flores del medio eran en serio. Eran flores. Cada mesa un mozo y cada 3 mesas 1 metro. Y él pensó pasos adentro, esto va a estar duro después. Pero como él había decidido premiarse a sí mismo, se la aguantó. Cenó, cuando le traen la cuenta, lo habían acostado.
Pagó y le dice, señor, el restaurante tiene gerente, tiene dueño. No dice, tiene gerente. Él va a decir al gerente que quiere hablar una palabra para él. Sí, cómo no. Entonces va y dice, señor gerente, el de la mesa 4, de la columna, quiere hablar con usted. Y sí, otro que no quiere pagar. No, este pagó. ¿Y qué quiere? Y si quisiera hablar conmigo, hubiera hablado conmigo. Quiere hablar con usted. Tenés razón, anda. Se acomoda el tipo, se arregla. Dice, buenas noches. Me decía el mozo, dice que usted quería hablar conmigo. Si usted es el gerente de este restaurante. Sí, señor, soy el gerente. Se para, dice, deme un abrazo fuerte. ¿Cómo? Que me dé un abrazo fuerte. Discúlpeme, dice, yo no creo conocerlo y no creo haberlo visto nunca. Dice, por eso, porque va a ser la última vez que me vea. Cada vez que van a contar un cuento de amarrete, ¿a quién le echa la culpa? Había una vez un judío, ¿sí o no? Usted sabe, como que fueran los únicos amarretes de la creación. ¿Usted sabe los amarretes que yo conozco? Usted sabe que cuando, por ejemplo, fui a Cataluña, me contaban, el catalán es uno de los amarretes universales. Las bromas que se hacen de ellos mismos son tremendas. Dice que catalán, dice, ¿cómo hace para meter 9 catalanes en un Fiat 600? Decirle que un billete de $10 adentro en el piso. Y si para que se bajen rápido, decirle que era un taxi. Nadie quiere pagar. Pero los escoceses, los genoveses y en casa, el piamontés. Donde hay piamontés no hay judío. Se las toman. Me decía uno en Brickman, mirá Loisito, dice, ¿dónde estamos los piamonteses, los judíos? Se ne vate porque no saca pichones. Y porque nosotros somos más comerciantes que ellos. Es más, con nosotros no puede. Le digo, pero ¿cuál es la diferencia? El piamontés, como el judío, con tal de vender algo, te vende la madre, pero el piamontés no te la entrega. Y yo cuando ando en zonas que no son de piamonteses les explico a la gente, ¿cómo les podría explicar para que me entiendan lo que es porque el piamontés no es un tipo que es amarrete, o sea, pero es cuidadoso con él. Él cobra su cosecha, su producción lechera, lo que sea, y guarda. Cuando tiene que pagar, paga, pero el otro sufre. ¿No? Y cuando sacan los billetes, los próceres de los billetes del piamontés salen con los ojos así. Porque no ven el sol seguido. Los ojitos cerrados, o sea. Sí. ¿Es así o no es así la cosa? Y yo le decía, para que ustedes tengan una idea cómo es la cosa. ¿Sabe? Le digo, ¿quién es piamontés? Cavallo. Cavallo es descendiente directo de piamontés. Acuérdense cuando la Norma Pla fue y le pidió aumento. Él lloró y la plata no era de él. De cualquier manera, el judío es un tipo que asume las bromas que se hacen de él. Y en el mismo Israel, cuando yo fui a actuar a Israel, me decía uno de los que me llevaba, dice, Luisito, porque era de la diáspora europea, así que hablaba yiddish, que es lo que inventaron los judíos de Europa en la diáspora para entenderse entre ellos sin que el resto les entendiera. Como los ladinos, que le dicen ladino y creen que porque es un tipo muy ladino. No, ladino era porque hablaban de lao. Fuera de broma, en España, para que no los entendieran el resto de los españoles, los judíos de España, y hoy se habla ladino en Israel. Hay una emisora que transmite 15 minutos diarios, no sé cuánto ahora, pero cuando yo fui, en el año 84,
transmitían y hablaban, disfrutaremos de una fermosa tarde. Hablan el antiguo español, el de Cervantes. Entonces me decía, Luisito, dice, aquí no sabe, dice cómo disolvemos las manifestaciones acá en Israel. Digo, igual que en Argentina, con la policía y con gases lacrimógenos, no, con la policía sí, pero largamos la policía con alcancía, no queda nadie. Y otra cosa hermosa que me decía un judío compañero mío de Radio Nacional, me decía, Luisito, ¿a que no sabe cómo se inventó el alambre? Le digo, no, 2 judíos tirando la misma moneda. Eso es tener sentido del humor. Dice que se viene un invierno terrible en Europa. Menos en Francia, que están calentitos. Sí, los franceses quieren jugar de nuevo la final. Tanto les gustó ver jugar a Messi, che. A mí que son masoquistas. Se vinieron al mundial con su fútbol bien frappé y dijeron en francés que nos iban a bailar. Prepararon un minué muy francés para la ocasión. Primer tiempo un papelón para el equipo de Mbappé, que fue un baile, ya lo sé, porque yo también lo vi. No culpen al referí si es que no bailaron bien. En el partido final los cazó la Escaloné y entre toque y gambé se volvieron a París. Y aunque pusieron a Conde, Fofana y Colomani, Veretout y Tchouaméni, Camavinga y Dembélé. Argentina es así, se quedó con la copé y bailaron chamamé los franchutes a Ñamembuí. Nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.